en el plan de desarrollo quedaron dos tipos de intervenciones priorizadas. Unas, digamos, donde iba a haber iniciativa pública distrital, y otras que había, digamos que las incluimos porque había o interés del gobierno nacional o en el caso concreto el proyecto, digamos, de Corferias privado, pero dijimos el distrito no va a asignar necesariamente recursos de inversión, simplemente fue parte del proceso de negociación política del plan de desarrollo, en tanto pues venía de tiempo atrás o el macroproyecto urbano regional aeropuerto, el MURA. Y eso de pronto es lo que a ellos les crea también incertidumbre, como dicen, porque se clasificó así. Realmente fueron el CAN, el aeropuerto y Corferias entraron dentro de la discusión con el espacio que se creó con la Cámara de Comercio y un poco con el gobierno nacional para no excluir pues proyectos que se supone de infraestructura eran de interés del gobierno nacional, pero eso no quiere decir que esto sea una camisa de fuerza, que si en el camino el distrito se pueda pues vincular a ese proyecto, pero digamos fue concebido como un proyecto que tendría que tener como sus recursos de otras fuentes diferentes al presupuesto. De hecho, nosotros cualquier proyecto solo le vamos a dar recursos para subsidios para vivienda de interés comunitario. No más, no vamos a dar dinero para nada más en los proyectos de revitalización. O sea, todos los otros componentes deben ser financiados por los mismos proyectos. Y entonces a ti te preocupa que el distrito deja de ser un actor desde el punto de vista de tener una participación en el proyecto y se queda sin intermediación, la comunidad. Digamos, claro que sí, porque como le explico, solo nos separa una malla y la competencia muere ahí. Entonces, la afectación la comete la nación frente a toda esa ampliación, la afectación ambiental, el impacto social, pero el distrito ya no tiene, como lo decía yo hace poco, nos deja a las comunidades sin dientes frente a esa defensa, por decirlo de alguna manera. Como lo explicaba la doctora Maldonado, de incluir en el POD la posibilidad de que sea ejecutado por un privado. Nosotros queremos tener... No. Bueno, sí, importante. Por tranquilidad de ustedes. Sí. Eso dice, o con recursos o iniciativa nacional o de privados. O sea, no es más, no es que eso sea para un privado, y habría que mirar si el proyecto de POD tiene algo, pero yo creería que no. Bueno, ¿sabes por qué nos preocupa? Pero acá también lo incluimos, pues porque es una operación que lleva un montón de tiempo, tanto es una operación estratégica, por lo menos hasta ahora, del plan de ordenamiento territorial de Bogotá, a la cual se le, perdónenme la palabra, monta la del gobierno nacional. Inicialmente era, y realmente era un momento, yo se lo dije la otra vez, en que el gobierno nacional pensó que iba a tener una ley en que podía hacer macroproyectos y borrar las normas municipales de ordenamiento territorial, pero eso cayó. Entonces por eso el MURA pierde fuerza, y a pesar de todo lo que se armó institucionalmente, pues porque al gobierno nacional, al darse cuenta que no podía derogar, digamos, las normas nacionales. Pero a nosotros de ahí, pues nosotros pensamos que hay que acabar la formulación de esa operación estratégica, hacer el plan y hacerlo con una perspectiva por lo menos mientras nos queda lo que queda ya de este gobierno, desde la perspectiva que nosotros tenemos de concepción, que ese es nuestro primer encuentro, de las operaciones estratégicas o los proyectos priorizados o la renovación urbana, ¿sí? O digamos los procesos de fuerte transformación urbana como es esta zona. Entonces eso tampoco excluye que nosotros, a pesar, yo querría que ustedes no tomen lo del plan de desarrollo como que eso es un proyecto totalmente privado y no. Simplemente ante la ciudadanía fuimos claros en que nuestras prioridades no nos permitían asignarle recursos humanos, de orden, de gestión al aeropuerto, en tanto estábamos en centro ampliado, otro tipo de cosas. Pero eso no excluye la continuidad del proyecto dentro del plan de ordenamiento, y a nosotros nos gustaría que se pudiera formular una operación distrital del aeropuerto que no es solo la plataforma aeroportuaria, sino la zona alrededor, con las mejores condiciones ambientales e de inclusión social, ¿sí?
Sí. Entonces puede que haya un problema en la redacción, pero simplemente el mensaje que está dando era que no estaba entre el número 1 de cómo está la zona industrial o el centro tradicional, pero eso ni excluye, porque la acción pública debe seguir cubriendo todo el plan de desarrollo, solo prioriza, ni está concebido como un proyecto privado, sino como que reconocemos ahí la interacción con el gobierno nacional, no con los privados. Necesitan el territorio. Si necesitan el territorio, volvemos a la misma, a lo que ya les Porque ahí conté. se pueden trabajar medidas de mitigación con drenajes urbanos sostenibles, con capacidad de absorción, o sea, mantener la funcionalidad del colchón. Hay que ver del colchón hídrico, hay que ver qué tan humedales no son. Bueno, eso que ya el estudio ambiental dice que sí, pero bueno, eso, yo creo que, digamos, concluyendo para definir siguientes pasos. Porque el tema de la licencia para la noche es las 24 horas, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros tampoco, exacto. Porque es que yo de ahí pueden haber salido cosas que crean también zozobra. Yo trabajé desde la Universidad Nacional para un proyecto de operaciones estratégicas en planeación y nos metimos en detalle en operación aeropuerto. En ese entonces había más suelo donde uno podía pensar en relocalizaciones, y hoy en día pues se ha consumido ese suelo y pues después la operación se le dio otro enfoque, eso nunca fue, pero digamos la posibilidad de remunerar, porque es una zona muy densa, ¿sí? Con edificios, un cambio, ni siquiera con las rentas de la operación es posible, y para la gente en últimas ser trasladada es lo peor pues que puede haber, ¿sí? Nosotros en ese momento discutíamos, obviamente hay que pagar los inmuebles al valor sin aeropuerto, porque el aeropuerto llegó, son dos situaciones distintas. En la ciudad, como es un proceso informal, la gente llegó estando en la pista y la gente llegó y aceptó. Eso no quiere decir pues que tenga que, sí, pero lo aceptó. En cambio en Fontibón la pista llegó cuando la gente estaba. Y la única, digamos, reivindicación que ellos han conseguido es que no funcionara de noche. Pero pensar en un pago de todas esas viviendas es para que no, además porque lo tendría que pagar el nivel nacional debió incluir eso dentro en su momento de la concesión. Pensar que, como en su momento se pensó, pues porque de todas maneras las transformaciones en usos que sean ligadas a un aeropuerto, logística y esas cosas tampoco generan una renta de suelo muy alta. Las rentas de suelo más altas están en el sector de Ciudad Salitre, como está ocurriendo, los centros empresariales. Pero ahí, digamos, había una estrategia de que si es un hub que lo que genera es impacto sin ningún beneficio. Pues porque realmente todo eso que muestran del número de vuelos de Bogotá, muchos son escalas. Entonces era mínimamente que eso implicara que hubiera gente que se quedara en Bogotá, que hiciera actividades tipo por su localización, cosas de reuniones, y que generara empleo, ¿sí? Porque es el típico aeropuerto que lo que genera es impactos. Entonces, pero el tipo de cosas que se hacen cerca a la pista, ¿sí? Catering, cierto tipo de hoteles de bajo estándar, ese tipo de cosas, logística del aeropuerto, no es tanto precio del suelo como para. Y como le digo, y en aquel entonces nosotros hicimos un análisis detallado y todavía había suelo, pero ese suelo se ocupó, ¿sí? Entonces eso es una, pues, y yo no sé la discusión política hasta dónde puede plantear que la pista no funcione en noche. Sí, yo creo que eso sí es una... Sí. Porque en ese momento el planteamiento, digamos, desde el distrito, nosotros éramos contratados, era... Entonces son ustedes los actores de esos estudios. Que la pista funcione todo el tiempo, pero hay que mirar cómo se atenúan los impactos o si se puede hacer una... Sobre todo la gente que está en la pista, en la cabeza de la pista. Pero en eso hay que ser realistas, eso y pues tampoco yo sé hasta dónde la mayoría de la gente esté dispuesta
a irse de ahí, porque es una localización muy buena en la ciudad, a pesar del ruido. Exacto, su merced me está entendiendo. El problema de la relocalización es que, y el ejercicio se hizo varias veces sobre la base del estudio que hizo la Universidad Nacional, el estudio que dirigió la doctora María Mercedes, y nunca, con los lotes que año 2008, 2007, 2008 había disponibles y urbanizables, no era posible construir con las normas actuales de plan de ordenamiento territorial más de 7.500, 8.000 viviendas. O sea, eso era mínimo para el problema de la relocalización de la población en el área de influencia aeroportuaria. Entonces siempre se pensó, si hay realmente una estrategia donde se vaya a relocalizar a toda la población afectada por el tema de ruido, hay que pensar en áreas fuera de la operación estratégica, lo que está delimitado en el POC como área de operación estratégica de Fontibón, Aeropuerto El Dorado, Engativá, o incluso pensar en el tema de la sabana, porque la administración anterior pensó en la posibilidad de proyectos en la sabana que pudieran absorber población que está en las periferias de la ciudad. Pero si le calculas el costo además del proyecto como tal, no es viable. No es viable. Social, porque son trasladar 130.000 inclusive nosotros en un escenario en ese momento eran 60.000.